La declaración de fe. Amén. Gloria a Dios. Declaramos, a ver todos con su Biblia. Si usted tiene la Biblia en el celular, consagre el celular para el Señor, ¿verdad? No para otras cosas que no convienen. Declaramos, esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo, y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. A ver, ese amén sonó muy. Todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando usted dice amén, está diciendo así sea. Amén. Está diciendo yo lo creo. Por eso no se le puede decir a todo amén, ¿verdad? Declaramos lo que creemos o lo que confiamos. Bueno, hoy tenemos un mensaje que el Señor me ha dado. Al final yo decía, no, yo quiero otro. Pero el Espíritu Santo me dijo, ya te di el mensaje. ¿Ok? No es lo que uno quiera, sino lo que Dios quiera. Así es que vamos a escuchar la voz de nuestro Dios a través de su palabra. En el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos visitan, a todos los que están aquí hoy. Dios me los bendiga. Siéntanse en su casa, en el mejor lugar de la tierra. Amén. Porque aquí está el Señor. Gloria a Dios. Vámonos al Evangelio de Lucas, al capítulo 8. Capítulo 8, gloria al Señor. Y a partir del versículo 26. Amén. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Vamos a ver con reverencia, todos de pie, todos los que pueden estar de pie, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Amén. Pueden tomar asiento. Cuando Jesús inicia su ministerio en la tierra, Él dice: me es necesario ir a todos los pueblos para llevar este mensaje de salvación, para llevar el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias. El pueblo de Dios debe de ser portador de buenas noticias. Amén. Ok, al recibir a Jesús, Jesús mora en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros para que nuestra forma de hablar honre y glorifique a Dios, ¿verdad? Para que nosotros caminemos en la fe que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y no es una fe en cualquier cosa, lo cual todo ser humano le pone fe a algo, ¿verdad? A un objeto, a una persona, a un sistema. No, nuestra fe está cimentada en el Cristo de la gloria, en la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios hablando con cada uno de nosotros. Por eso declaramos y creemos que esta palabra dice la verdad. Es inspirada por el Espíritu Santo. Usted y yo somos lo que la Biblia dice que somos. Usted y yo podemos hacer lo que la Biblia dice que podemos hacer. Usted y yo tenemos lo que podemos tener.
lo que podemos adquirir conforme a la palabra de Dios. Entonces, Dios quiere que su pueblo camine en la fe de ese Cristo vivo que vino a la tierra, que nació, siendo Dios, vino, se despojó de toda su gloria, se hizo carne, habitó entre nosotros, y su palabra dice que vimos su gloria como la del unigénito. En todos los evangelios vemos a un Jesús que caminó de pueblo en pueblo, llevando sanidad, llevando esperanza, llevando promesa, llevando bendiciones. Él es el Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hoy está en este lugar. Amén. Por eso nos reunimos en torno de Él, en torno de su palabra, y para nuestro Dios no hay nada imposible, absolutamente nada. Por eso nosotros tenemos que aprender a ver con los ojos del Señor, con los ojos de Dios. El enemigo es muy astuto, y vamos a ver, dice la palabra del Señor, que el Señor va caminando, ¿verdad? Va de Galilea a Judea, a varias partes, y aquí entra a la ciudad de los Gadarenos, el pueblo de Gadara, ¿verdad? También se le conoce como los Gergeseos. Y dice la palabra que viene, ha pasado una gran tempestad en el mar, y los discípulos tienen temor en ese momento, pero el Señor se les aparece y calma las tempestades. Nuestro Dios es el Dios que calma las tempestades, ¿verdad? En tu casa, en tu familia, en tus situaciones, si invocamos el nombre del Señor y creemos en Él, toda tempestad viene a bonanza, dice la palabra de Dios. Entonces va arribando a la ribera, dice aquí, opuesta a Galilea, y allí se encuentra a un personaje muy especial. Dice que al llegar a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. ¿Cómo estaba este hombre? Endemoniado, lo cual significa que este hombre estaba poseído por los demonios. Satanás es un ser muy vil. La palabra del Señor dice en San Juan 10:10, la primera parte, que el ladrón viene a robar, matar y destruir. Esa es la profesión, ese es el propósito, ese es el objetivo de este ser, ¿verdad? Llevar muerte, llevar tristeza y dolor. Hoy en nuestros alrededores vemos muchas personas que caminan bajo alguna posesión demoníaca, ya sea bajo la droga, ya sea bajo el alcohol, ya sea bajo las prácticas sexuales que tienen. Todo eso es cautividad en su alma, es posesión de algún espíritu que los ha tomado, ¿verdad? Los espíritus se mueven en nosotros o en las personas si nosotros les abrimos puertas. Si tenemos a Cristo como Señor y Salvador, nosotros, Satanás no tiene potestad sobre el pueblo de Dios. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y la iglesia somos ustedes y yo, ¿verdad? Todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice la palabra de Dios, y se aparte de iniquidad, ese tiene al Señor y camina en victoria. Pero este hombre, este pobre hombre, podríamos llamarle así, dice endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, lo cual significa que el enemigo, su propósito es quitarle la dignidad al ser humano, ¿verdad? Dice que le andaba desnudo, en desnudez. Hoy vemos en la calle mucha gente en un caminar precario, ropas raídas, ropas rotas, hambrientos, necesitados, andan por todo lado. Y bueno, esa persona tiene problemas. ¿Por qué? Porque el Señor posiblemente no está en él, o no lo ha conocido, o se ha apartado de los caminos del Señor.
Ahora, vuelvo a decir, el enemigo no tiene potestad contra la iglesia a menos que le abramos puertas. Las puertas de nuestra alma son los 5 sentidos. La mente, ¿verdad?, es parte de lo que es muy dañado, pero nos afecta lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que palpamos, aún lo que olemos, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes pueden ver a personitas que están oliendo cosas que no corresponden. Entonces, lo primero que hace Satanás con este hombre es quitarle su dignidad como persona. ¿Por qué? Porque Satanás nos aborrece. No solamente a ese hombre, porque fuimos creados a la imagen de nuestro Dios. Lo que Él ve en nosotros es la imagen de Dios. Y Él trata que esa imagen sea totalmente borrada, sea totalmente distorsionada. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, subyugando su identidad, subyugando su mente, subyugando su voluntad, ¿verdad? De tal manera que convierte al ser humano en una marioneta, moviéndolo a su antojo por todas partes. Ahora, dice la palabra del Señor que por mucho tiempo él habitaba desnudo, ni moraba en casa, lo cual el enemigo sabe que Dios ha establecido la familia. La familia fue establecida, el matrimonio fue establecido por nuestro Dios. Allá en el jardín del Edén, Dios le dice a Adán y Eva, dice que los creó a imagen y semejanza de Dios y les dijo: creced y multiplicad, y los bendijo. En ese momento se establece el matrimonio, lo cual da paso a la familia. Satanás odia a la familia. Hoy vemos muchas familias destruidas. Hoy vemos muchos jóvenes en la calle sin dirección, porque sus padres los abandonaron desde niños, abandonaron la formación, la educación de ellos, el cuidado que deben tener estos niños en el hogar con papá y con mamá. Dios le dio a cada niño un padre, una madre, para que los formara, para que los eduque, para que los instruya, conforme la palabra del Señor dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, cuando fuera grande, él no se apartará de los caminos. Aun cuando haga cualquier curva, está en la promesa de Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. Entonces, hoy establece inclusive el enemigo normas que atentan contra la seguridad del hogar, contra la seguridad de la familia, traer divisiones. Estamos viviendo un tiempo donde los hijos se rebelan contra los padres se rebelan contra los hijos, estos son abandonados, en fin, y los matrimonios se destruyen. Ahora ya no se busca la bendición de Dios, simplemente se firma un papel y ese papel fácilmente se puede romper. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso con Dios, porque no hay un pacto sellado por Dios. La palabra de Dios dice que cordón de 3 dobleces no se rompe. Ese tercer doblez es Dios en el centro de tu matrimonio, en el centro de tu hogar, en el centro de tu familia. Necesitamos entender que ningún ser humano, ni abogado, ni ningún juez, ningún presidente fue el que estableció el matrimonio, sino fue nuestro Dios. Entonces, este hombre posiblemente tenía una esposa, posiblemente obviamente tenía una madre, posiblemente tuviera familia, hijos. ¿Y qué hace el enemigo? Los arrebata del hogar, los aleja, los echa fuera. ¿Para qué? Para poderlos manipular más. También dice la palabra de Dios que habitaba ¿a dónde? En los sepulcros. Y esto nos habla de una persona que pierde toda esperanza, de una persona que está muerta en sus emociones, muerta en sus sentimientos, que su voluntad no está en sí misma, que le ha entregado su voluntad al enemigo, y por eso andaba, dice que rugía donde él caminaba. Él donde quiera que oía, que pasaran por ahí, lo podían oír. Muchas veces dice la palabra del Señor que lo ataron. Veamos ahí el versículo 29. Bueno, veamos el 28 ahorita.
Dice, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó. Vemos esta parte. El demonio, el hombre fuerte que lo sostiene ahí, él puede discernir la presencia de Jesús donde esté. Voy a volverlo a decir. El hombre fuerte que estaba en el hombre discernió la presencia de Jesús. Y donde entra Jesús, el Señor dice, yo soy la luz de este mundo. Y el hombre que camina en desobediencia, camina en tinieblas. Camina, y hablo de hombre y mujer, como género humano. No discernimos si estamos en el pecado, si estamos en desobediencia, no discernimos la presencia del Señor en las personas. Nos cae mal la persona que nos habla de Cristo si estamos caminando mal. O no queremos que nos hablen del Señor porque andamos mal. Porque el enemigo tiene ciertos derechos en esa persona por su caminar. Porque el enemigo ha logrado cautivar ciertas áreas. A este hombre tenía una posesión total. Por eso se le llama el endemoniado de Gadarena, de la ciudad, de aquel pueblo. Toda la ciudad le conocía como el endemoniado, el rebelde, el hombre de los sepulcros, aquel que asustaba a todo el mundo. Pero al presentarse Jesús en aquel lugar, dice la palabra del Señor, que al ver a Jesús, lanzó un gran grito. El demonio grita, pero mire qué tremendo lo que él hace. Corre y ¿qué hace? Se postra, se arrodilla delante del Señor. ¿Sabe usted que los demonios tienen que postrarse delante de Dios? ¿Sabe usted que ellos están sujetos completamente al Señor, a nuestro Dios, y que ellos tienen miedo? Vámonos a segunda de Santiago, segunda carta de Santiago. Gloria al Señor. Perdón, no segunda de Santiago, Santiago. No hay segunda. Gloria a Dios. Dice en el capítulo 2, versículo 19. Gloria a Dios. Aquí está hablando el Señor al pueblo de Dios. Si tú tienes fe, dice el versículo 17, así también la fe sin obras está muerta en sí misma. Pero si alguno dice, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por las obras. Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Cuánto lo creen? Creemos que Dios es uno en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Que no hay tres dioses. Así como Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, nosotros tenemos un cuerpo físico, tenemos un alma en donde se mueven las emociones, los sentimientos, la voluntad. Tenemos un espíritu que cuando recibimos a Cristo en 1 Corintios 6:17 dice que mi espíritu, su espíritu humano, lo que usted es lo que es su espíritu, yo soy en mi espíritu, soy la persona que soy. Al recibir a Cristo, este espíritu se une con el espíritu de Cristo. Entonces, es a través del Espíritu que podemos orar, es a través del Espíritu que podemos alabar al Señor, es a través del Espíritu que podemos obedecerle al Señor, es a través del Espíritu que podemos entender el mensaje de Dios, porque el Espíritu de Cristo se ha unido a mi espíritu y el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros para darnos el entendimiento. Amén. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Que el hombre natural, el hombre que camina de acuerdo a su entendimiento, el hombre que no conoce la palabra de Dios, el hombre que no le ha entregado, la persona que no le ha entregado totalmente su ser a Dios,
Entonces esa persona todo lo analiza humanamente, ¿verdad? Todo lo razona conforme a su entendimiento. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Cristo y la Biblia dice en 1 Corintios 2 que tenemos la mente del Señor para entender las cosas que antes no podíamos entender, ahora las podemos entender porque Cristo habita en nosotros. ¿Alguien puede alabar a Cristo? ¿Alguien puede alabar al Señor? Demos gloria a nuestro Dios. Entonces dice aquí la palabra de Dios: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También, ¿qué dice ahí? También los demonios creen y ellos tiemblan. Hay muchos que no temblamos porque el temor de Dios no está en nosotros. Hay muchos que no tenemos temor de Dios, aún conociéndole. Hacemos lo malo, nos rebelamos, nos volvemos contra lo que Dios ha establecido y creemos que está bien. Nos engañamos a nosotros mismos. Pero si tenemos a Cristo, caminamos como Él caminó aquí en la tierra. En obediencia, en sometimiento, haciendo su voluntad. Amén. Y a eso nos ha llamado al Señor. Ahora, la palabra del Señor nos dice que Él viene y se postra delante del Señor. Se rinde. La palabra postrarse es rendirnos a Él, rendirnos al Rey de Reyes, rendirnos al Señor, entregarle nuestra voluntad a Él, entregarle todo nuestro ser, sujetarnos en la obediencia. Dios dice en su palabra: porque obediencia quiero más que todo sacrificio. ¿Verdad? Es obedecer. Mi carne, les he dicho y hemos mencionado muchas veces, mi carne no quiere. Mi carne se revela. Mi carne quiere todas las cosas buenas y lindas y bonitas de esta tierra, pero Dios nos llama a poner la mirada arriba, en el autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad? Porque ahí es donde tenemos la bendición. Dios dice: mas buscad primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Entonces, dice la palabra del Señor que el demonio corre y se postra de él. Dice la palabra del Señor en Filipenses 2, que delante de él se postrará todo ser humano, todo lo que está arriba, todo lo creado, todo lo que tiene vida. Dice que se postrará delante del Señor Jesucristo, de lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Ahora yo les pregunto, mis amados, ¿quiere usted postrarse, rendirse, arrodillarse delante del Señor ahora? Porque si no, tiene que hacerlo después. La palabra del Señor dice que cuando entremos en su presencia, cuando seamos llamados delante de Él, toda rodilla se doblará. De lo que está arriba, de lo que está en la tierra, de lo que está debajo. ¿Por qué? Porque eso le muestra a nuestro Dios nuestra mansedumbre, le muestra nuestra consagración, le muestra nuestra entrega. No tenemos temor de postrarnos delante de Él. Todos los días debemos de venir a los pies de nuestro Dios. Todos los días debemos de buscarlo. El hombre es más grande cuando está de rodillas. Dice la palabra, dice el proverbio, que cuando usted va prosperando, usted se puede sostener en las alturas si está de rodillas. ¿Alguien alaba a Cristo esta mañana? ¿Alguien le da un aplauso a ese Dios maravilloso, poderoso y eterno? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, a los mansos. Entonces, cuando se habla de arrodillarse, muchos sienten acá. Uno siente, o sea, la persona siente si tiene ese orgullo, si tiene esa prepotencia, si dice, ¿por qué lo tengo que hacer? Porque lo dice la pastora. No, yo no lo digo, lo dice el Señor. Lo dice Dios. Ante Él se doblará toda rodilla. Hoy es un día para buscarle de rodillas. Hoy es un día para buscarle. Decía hace varios días que leíamos
ahí en el libro de Lamentaciones, donde Dios nos llama a gemir, a clamar por nuestros pequeñitos que están a la deriva, que hoy están expuestos en las escuelas, colegios, universidades, a que sus mentes sean apartadas del reino, que sus mentes sean tergiversadas por el enemigo, y van a decir, sí, porque lo dice el profesor tal que estudió en el Harvard. Ese profesor es un ignorante si no conoce la Biblia, si no conoce la palabra de Dios. Así es que no podemos irnos por el intelecto humano, sino por lo que Dios ha establecido. Dice la palabra, el versículo 28, que el mismo demonio, la misma potestad que estaba en aquel hombre, corrió y se postró delante de él y le dice, ¿qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? ¿Le reconoce el diablo o no le reconoce? Sí, amén. Aprendamos a reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. Si usted tiene a Cristo, tiene que aprender a entender que ya no estamos caminando solos, sino que Dios, el Señor, el Todopoderoso y el Eterno, habita dentro de nuestros corazones. Ahora, ¿qué dice la palabra? Te ruego que no me atormentes. Los demonios suplican. Y vamos a ver qué suplica. Dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Estamos delante de un ser que dice la palabra de Dios que está endemoniado, que está a merced de lo que el diablo quiera hacer. Y dice que tu Dios es el que dice Isaías 45, versículo 2. Dice, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro, haré pedazos. Vuélvase y dígale que está a su lado, nuestro Dios es el Todopoderoso. No hay nada imposible. Nosotros vemos con nuestros ojos naturales. Por eso tenemos que aprender a ver y a creerle a Dios. La fe es la certeza de lo que, la convicción de qué, de lo que no vemos. Estamos viendo a aquel hijo atado, estamos viendo a aquella persona en caminos no buenos y comenzamos a divulgar, a darle fama a lo que ese espíritu está haciendo con esa persona, cuando lo que tenemos que hacer es declarar lo que Dios dice en su palabra, que en su nombre todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo y que el Señor nos hará libre. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Este endemoniado no buscaba de Dios, no conocía de Dios, pero tenemos un Dios de misericordia. Ahora escúcheme, hoy día muchos se están matando por la televisión, por internet, por los audios, por los mensajes, por las figuras. Yo recuerdo una persona al principio de mi llamado al Señor, hace 45 años aproximadamente, en una iglesia donde estábamos, ahí llegó una mujer, una muchacha joven, como unos 200 kilos, más o menos, era un poquito obesa. Llegamos mi esposo, mis hijos, nosotros pertenecíamos al coro de la iglesia, mis hijos y mi esposo y yo. Y cuando llegamos, esa mujer se había abalanzado contra el altar. Venía a destruir todo lo que estaba en el altar. Vinieron los que estaban ahí y nadie pudo sujetarla, nadie. Tenía una fuerza increíble. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Cuando una persona es poseída, adquiere una fuerza que no es suya, ¿verdad? El enemigo se empodera de esa persona. Esa mujer, la puerta era más ancha que esta puerta, abría sus piernas de lado a lado y no permitía que nadie la sacara. Pero nosotros estábamos en lo que se conoce como los grupos carismáticos, habíamos recibido a Cristo, habíamos sido bautizados en el Espíritu Santo, mi esposo y yo y otra pareja, y vinimos y donde la cogimos, esa mujer
se dejó totalmente guiar por nosotros y fuimos y la liberamos en el nombre de Jesús. No en nuestro nombre, nadie puede liberar en el nombre de Jesús. Él nos ha dado su nombre, dice, en mi nombre. Jesús dice, en mi nombre echarán fuera demonios, ¿verdad? Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y esa muchacha nos compartía ya en un espacio de consejería que el demonio, ella había sentido cuando había salido de la pantalla, ella veía películas de terror, películas diabólicas, películas sangrientas. Ella se sentaba en un sillón, comía, qué sé yo, palomitas de maíz y todo comía ahí, no le estaba bien obesita, y ella sintió cuando de la pantalla saltó el demonio y se le metió. O sea, porque lo que usted ve con los ojos está permitiendo que entre dentro de usted. Dijimos que nuestros 5 sentidos son las puertas de nuestra alma. Y esa muchacha fue totalmente liberada por el poder de Dios. Ahora, este hombre que está aquí, delante de nosotros, dice, porque el Señor ordenaba al espíritu que saliera de aquel hombre y el demonio se resistía, ¿verdad? Dice que, versículo 29, apoderándose de él, le ataba con cadenas, grillos, pero rompiendo las cadenas, eran impelidos por el demonio a los desiertos. ¿Ok? El enemigo aparta a las personas de donde le puedan predicar el evangelio. Aparta a las personas de la vida de sus seres queridos. Los aleja, los mete en cuevas, los aísla. Para poder trabajar con ellos libremente, ya sea que se aíslen en un cuarto, ya sea que se aíslen en algún rincón, no quieren saber nada de nadie. ¿Por qué? Porque le han dado derechos al enemigo. Yo espero que a través de esta palabra el Espíritu Santo esté ministrando a tu vida y estemos entendiendo lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero Dios nos dice en su palabra que el Espíritu reconoce quién es Jesús. Le dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y Él dice, te ruego que no me atormentes. ¿Por qué? Porque hay muchas veces las personas, aún estando en el Señor, les molesta la música cristiana, les molesta que les hable del Señor, les molesta que les digan vamos al culto. ¿Por qué? Porque hay cierto derecho con las cosas del mundo y el mundo los está jalando. Dice la palabra de Dios que Satanás es el príncipe de este mundo y él va adquiriendo cada vez más terreno en el corazón, en la mente, en el alma de aquella persona. Dice el Señor que Dios, el Señor, Él lo lleva a los desiertos, ahí lo puede destruir. Versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Ahora, aquí hay una pregunta. ¿A quién le preguntó? ¿Le preguntó al muchacho? No, el demonio fue el que contestó. Porque la voluntad de esa persona estaba cautiva. Él no le preguntó al demonio. Él le preguntó, ¿cómo te llamas? Y el demonio contesta. Y dice la palabra que le dijo que era legión. Una legión es muchos demonios. En el orden de los romanos, una legión podía ser de 2,000, de 6,000 soldados. Eso es lo que podía, hasta 6,000 soldados. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo cuando Jesús le pregunta? Trata de apantallar, trata de amedrentar. Nosotros somos muchos. No vas a poder con nosotros. Cuando nosotros nos ha tocado, mi esposo y yo y algunos que hemos estado acá, en algún momento que hemos liberado, hemos visto estas reacciones. En una oportunidad, una mujer que vino para ser liberada, estábamos ahí y se resistía el demonio, se resistía mucho. Entonces, yo no recuerdo quién estaba conmigo, pero sentí en mi espíritu llamar a mi esposo para que viniera a ayudarme. Nosotros, mi hijo Richard, mi esposo y yo, liberamos Dios nos dio esa gracia, esa misericordia. Cuando el demonio vio a mi esposo,
volvió y me dice, yo no quiero que él ore por mí. Yo no quiero que él se me acerque. Y yo me sonreí. Y le dije, Gerardo, este es tuyo. ¿Estás alabando al Señor? Amén. Porque inmediatamente mi esposo le pone la mano y el enemigo, el espíritu tiene que salir de esa persona. ¿Verdad? El enemigo sabe cómo camina usted, cómo camina usted, cómo camina usted y cómo camino yo. Él se va a sujetar a aquel que camine derecho. Aquel que de verdad el resplandor de la gloria de Dios esté en usted, esté en mí. Y va a sujetarse, porque no es a usted ni a mí a quien ve, sino al Señor de señores que mora en ustedes, que mora en mí. Amén. Es el Rey de reyes, es el Señor de señores, es en el nombre poderoso de Jesús que se manifiesta. Por eso es importantísimo, mis hermanos, que caminemos en obediencia, que nos sometamos al Señor, ¿verdad? Para que el Señor dice en su palabra que Él nos dio potestad. En Lucas 10:19 dice que Él nos dio potestad. ¿Qué es potestad? Autoridad en su nombre. Él nos dio potestad de hollar. Hollar es destruir. Mira, usted se le ha parado a un 100 pies, una cucaracha. Bueno, menos que una cucaracha es ese espíritu. Pero lo que pasa es que nosotros muchas veces nos da temor, nos da inseguridad. No, yo no, llame a la pastora. No, yo llame al otro. No, el Señor no me oye a mí. No, hermanos, vivamos en comunión con nuestro Dios y Dios hará. No es por nosotros. No es por nosotros. Nosotros sin Cristo somos nada. Nos baila el diablo. Nos baila. Pero cuando nosotros de verdad amamos al Señor y entendemos la autoridad que nos ha dado, es una autoridad de reino, les decía ayer en el ayuno a mis muchachos, es una autoridad. Dios quiere establecer el reino de Dios en tu vida. El poder de Dios está en ti. Dice la palabra del Señor que hollaremos serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza de maldad, escuche bien, y nada nos podrá dañar. ¿Qué es nada? Nada. Somos personas de autoridad. Yo le digo, Señor, yo me mido un metro y medio, un poquito, 2 centímetros más. Y de peso soy por ahí, soy al cuadrado. Soy chiquitilla, pero tú eres grande. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen el Señor es grande en mi vida? El Señor es el Todopoderoso, el gran yo soy, el fuerte, el gran. Aleluya. Cuando usted dice en el nombre de Jesús, fuera, tiene que salir. En el nombre de Jesús, las cosas son hechas. Alabamos al Espíritu Santo que está en medio nuestro. Ahora dice la palabra del Señor que Él le rogaba que no lo mandara al abismo. Escuche bien, que no lo mandara al abismo. La Biblia nos habla en varias partes del abismo. ¿Sabe que es un lugar tan terrible que por esta palabra entendemos que los mismos demonios tienen miedo de ir allá? Por eso vino Cristo, hermanos, para que nadie llegue a este lugar. Por eso fue necesario que el Señor viniera a morir por nosotros, porque nosotros no podemos por nosotros. Solamente a través del sacrificio de Jesús, solamente por la sangre del Cordero, solamente cuando hacemos de Jesucristo el Señor de nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que Dios el Padre nos ama tanto que envió a su propio Hijo a morir por nosotros, para que todo el que en Él crea no se pierda. No se pierda. En el libro de Apocalipsis 9 dice la palabra de Dios, hablando sobre ese lugar tan terrible, que los demonios tiemblan. Los demonios no quieren llegar a ese lugar. Gloria al Señor. Dice Apocalipsis 9:1, el quinto ángel tocó la trompeta, vi una estrella que cayó del cielo y la tierra se abrió y se le dio la llave ¿de qué? Del pozo del abismo. Ahora, ¿qué dice la palabra? Abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas
sobre la tierra y se les dio poder como tiene poder los escorpiones. Son demonios que están saliendo, están en el abismo, están en ese lugar. Ahora, si nos vamos al capítulo 17 del mismo libro de Apocalipsis, vamos a encontrar otra vez que hay en ese abismo, de donde estos demonios prefirieron, escúcheme bien, prefirieron que se le mandara a los cerdos. Ahora, ¿qué significan cerdos? La palabra del Señor nos enseña por el antiguo pacto que el pueblo de Israel no podía comer carne de cerdo, ¿verdad? Carne de puerco. Se ve que en ese lugar de lugares había mucho gentil, por lo que tenían manadas de cerdos, ¿verdad? Ellos comían lo que fuera. Y ellos les dicen, envíenos a los cerdos. Son aquellas personas que han rechazado a Cristo. Son aquellas personas a las cuales ya no tienen ninguna esperanza. Los demonios quieren ir hacia ellos, ¿verdad? Entonces, dice la palabra que Dios, el Señor, se lo permite. En el versículo 8 dice, la bestia que has visto era y no era, y está para subir. ¿De dónde? ¿A dónde está la bestia? Recuerde que Satanás imita las virtudes del Señor. Se manifiesta en el dragón, en la bestia y en Satanás. 3 espíritus, 3 demonios que luego van a posesionar a gobernantes de esta tierra para cumplir la misión de los tiempos finales. Entonces ahí está la bestia. Se abre el abismo, no van a tener miedo esos demonios, ¿verdad? De ir ahí donde está la bestia. De ahí donde está, donde están los escorpiones. En el capítulo 19, capítulo 20, dice, el capítulo 20, versículos 2 y 3, dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y los ató por 1000 años, y lo arrojó ¿a dónde? Y lo encerró. ¿Amén? Entonces, ¿a dónde fue que estos espíritus dijeron, no nos manden ahí? No queremos ir a ese lugar tan espantoso, donde van los desobedientes, donde van los rebeldes. Todavía el abismo es la antesala del mismo infierno, el lago de fuego y azufre. Entonces, ellos dicen que serán destruidos ahí en el abismo, todo demonio que se opone. Entonces, vamos a ver la palabra del Señor. Dice el versículo 32, había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaban que los dejasen entrar en ellos y les dio permiso. ¿Sabe usted, hermano, que Dios lo que permita en tu vida, si Dios permite algo, lo permite porque tiene la confianza de que nos ha dado el poder para resistir y salir en el fuego? Dice el Señor que a los que amamos a Dios, ¿qué? Todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas. El Señor le permitió a Satanás tentar a Job, quitarle todo, quitarle su salud, porque Dios sabía que el corazón de Job le pertenecía. Recuerde que todo está en el corazón. ¿A quién le pertenece tu corazón? ¿A quién le perteneces tú? ¿A quién le pertenece tu matrimonio? ¿A quién le pertenece tu familia? Tu hogar. Amén. Nosotros declaramos con nuestras bocas lo que hay en nuestro corazón. Amén. Dice la palabra 33, y los demonios, o sea, Dios le dio el permiso, el Señor le dio el permiso de salir de aquel hombre e ir a los cerdos. Y dice, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. O sea, no resistieron la presencia de los demonios. Ahora, veamos esto. La Biblia nos revela. Muchas veces Dios hace una obra gloriosa y los que están alrededor se molestan. Allá en el libro de Hechos dice la palabra de Dios que los apóstoles echaron afuera un espíritu de adivinación de una muchacha. Y deberían de haberse alegrado, ¿ok? Pero dice que vinieron y agarraron a los apóstoles y los encerraron y los tomaron,
saetearon, hicieron de ellos lo que quisiera. A Jesús, que pasó por esta tierra, haciendo lo bueno, haciendo el bien, lo crucificaron. Muchas veces cuando usted y yo queremos caminar rectamente conforme a la palabra, vamos a estorbarle a los que tuercen el camino. Siempre he dicho que el que camina derecho le va a estorbar al que tuerce el camino. Porque usted y yo no les vamos a atravesar. Ellos quieren caminar como quieren. Ellos quieren hacer lo que les da la gana. Y cuando se les reprende, cuando se les dice algo, se rebelan contra nosotros. ¿No es cierto? Porque no caminamos en el mismo espíritu. Porque no estamos siguiendo las normas establecidas por Dios. Porque no hemos permitido que el reino de Dios se establezca en nosotros. El reino de Dios tiene toda una estructura gloriosa para el pueblo de Dios. El Señor dice que aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de los cielos. Somos propiedad del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no está aquí en la tierra. Que pocos alaban al Señor. Sí, mis hermanos. Por eso dice el Señor que pongas tu mente y tu corazón en las cosas eternas. Porque las cosas de esta tierra se quedan en esta tierra. Pero nosotros tenemos que seguir adelante, luchando, tomados de la mano del Señor hasta el día del Señor. Hasta el día que Dios me llame o hasta el día que el Señor venga por su pueblo también. Que dice la palabra de Dios que, oh gloria al Señor, versículo 34, los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús. ¿Y qué fue lo que encontraron? Dice que hallaron al hombre de quien había salido los demonios. ¿Cómo lo encontraron? Sentado. Ajá, ¿qué más? A los pies de Jesús. ¿Cuántos queremos estar a los pies de Jesús? A los pies del Maestro para ser formados, para ser educados, para ser guiados, para no caminar en nuestros propios pensamientos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe? Dice el Señor que en una oportunidad Él visitó a sus amigos, a Lázaro, a Marta, a María. Y de pronto Marta está muy afanada haciéndole la comidita al Señor también. Pero María se postra a los pies de Jesús para escuchar lo que Jesús quería decirles. Hoy usted ha tomado la mejor decisión, sentarse a los pies del Maestro. Para ser guiado, para ser instruido, para ser avivado. Yo le pido al Espíritu Santo que se está moviendo aquí, que toque tu vida, que toque tu mente, que toque tu alma, que toque tu corazón, y que la palabra de Dios no se vaya de este lugar, sino tu corazón no salga vacío de aquí. Recibe lo que Dios tiene para ti. Este hombre dice que estaba sentado, un hombre que no podían tocar, un hombre que rompía las cadenas, un hombre que estaba poseído. Por eso dice la palabra del Señor, porque no hay nada imposible para tu Dios. No hay nada absolutamente. Muchos de nosotros caminábamos antes sin el conocimiento, caminábamos por caminos de perdición, caminábamos rumbo al mismo infierno, pero nuestro Dios nos tocó, nos alcanzó, nos abrió la mente, nos abrió el oído, nos abrió el corazón, y hoy podemos decir que somos pueblo adquirido por Dios, somos real sacerdocio, somos simiente santa. Ahora recuerde que el Señor dice que hay un propósito en esto. Este hombre está sentado a los pies del Maestro, está en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Cómo? Bien, preferían verlo como antes. Cuando Dios, el Señor, llegó a nuestras vidas, yo vine primero, le entregué mi vida a Jesús, 2 años después vino mi esposo,
Mi esposo, les he comentado, tenía un alcoholismo terrible, 365 días al año. Y el Señor, él le abre su corazón al Señor y Dios lo libera. Y a partir de ese momento, mi esposo es lo que yo siempre había soñado. Ya está viejo. Ajá. Y bueno, estábamos en Estados Unidos. El Señor nos habla que nos vengamos a Costa Rica. Venimos a Costa Rica y los hermanos dicen, gloria a Dios, ay, cómo ha cambiado Gerardo, lástima que cambió de religión. Hermanos, esto no es cambiar de religión, eso es cambiar de vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Esto es nacer de nuevo en el Señor. Por eso en su vida y en mi vida debe haber un antes y un después. Cuando Cristo entra en nosotros, tiene que haber un cambio. Pero ese cambio no puede ser externo solamente, debe ser interno. Primeramente, Dios arranca el corazón de piedra y pone un corazón de carne que pueda entender, que pueda oír la voz de Dios, que pueda discernir su presencia, que pueda alabar su nombre, que pueda glorificarle. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alabamos al Señor porque Él vino a nuestra vida? Amén. Alabamos al Señor. Démosle gloria, démosle gloria, démosle gloria, porque para eso tiene sentido. A veces pensamos que nuestro propósito aquí en la tierra es hacer dinero, tener una casa hermosa, tener un carro precioso, tener muchas propiedades, ¿Y dónde está Dios en tu vida? ¿Dónde está el Señor en nuestra vida? Dice el Señor, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Él debe ser lo primero en tu vida. Y Él, esas añadiduras, Dios te va a dar y te dará y te está dando la gracia para administrar la multiforme gracia del Señor. Recordemos que todo le pertenece a Él. Dice la palabra del Señor que el endemoniado ya no era un ex. Dice, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo, les dio miedo. Y miren lo que hizo esta gente. Y los que lo habían visto, gloria a Dios, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces, toda la multitud de aquella región, alrededor de los gadarenos, le rogaron que se marchase de ellos. Esto es inconcebible. Esto es inconcebible. ¿Sabe por qué? Porque el interés no estaba en la salvación eterna, estaba en las cosas terrenales. Jesús es un estorbo para los ávaros. Jesús es un estorbo para los idólatras. Jesús es un estorbo para los religiosos. Jesús es un estorbo para aquellos que tienen su mirada puesta en las cosas de esta tierra. Mejor usted en su casa y Dios en la de todos, ¿verdad? Que no hay aquí ninguno de ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque el Señor no es el Señor de tu vida, no es el Señor de tu hogar, de tu familia. Dice la palabra de Dios que ahora el Señor los miró, ¿sí? Posiblemente, ¿cuántos saben que el Señor le dolió lo que le estaban diciendo? ¿Verdad? Oh, yo no vuelvo a esta iglesia porque solo predica la palabra. Aquí ha habido personas que han venido y me han dicho, no, aquí solo palabra. Aquí solo de la palabra se habla. ¿Y de qué vamos a hablar, mis hijos? Si solo la palabra de Dios es viva y eficaz. Solo la palabra de Dios puede cambiar tu vida, cambiar tu alma, cambiar todo tu entorno. Solo Él, porque es Cristo en nosotros. La palabra de Dios es Dios hecho carne entre nosotros. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es el único que tiene poder para transformar nuestras almas, para liberar nuestras vidas, para que nuestros hogares sean restaurados. Él restauró mi matrimonio. Mi matrimonio llegó a las puertas del divorcio y de ahí el Señor nos devolvió para que le sirviéramos. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén, amén, amén. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno.
el versículo 37, entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, no el temor reverente a Dios, no, miedo de él. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. ¿No me quiere? ¿No me acepta? I'm sorry. Bye bye. Sí, Él se deja. Él se deja. Porque lo que queremos, nuestra mente está puesta en otras cosas. ¿Qué hizo el Gadareno? ¿Qué hizo aquel hombre? Lo que usted y yo debemos de hacer. Amén. Dice que el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. ¿Cuántos queremos caminar con el Señor? ¿Cuántos queremos que el Señor sea nuestro Dios de verdad, de corazón? En nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras decisiones, en todo. Ahora, ¿qué hace el Señor? Pero Jesús le despidió diciendo, y esta es la palabra que hoy te dice el Señor. Nosotros, Dios nos ha puesto en esta tierra para ser la luz de los que están en tinieblas. Cuando lo vean a usted, cuando la vean a usted, cuando me vean a mí, vean la luz de Cristo en tu vida. Cuando usted esté ahí en el hogar, usted sea la sal de ese hogar, lo que dé sabor. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios debe despedir el aroma de Cristo. Que para los que se pierden es olor de muerte, pero para nosotros los que nos salvamos es olor de vida. El Señor te dice esta mañana, vuélvete hoy a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Hermano, ese es el propósito de Dios. Dios te ha tocado, Dios te ha salvado, Dios te ha redimido, Dios te ha perdonado, Dios te ha escrito tu nombre en el libro de la vida y del Cordero. Si no estuviera tu nombre ahí, no vamos para el cielo. Dios es misericordioso, sus misericordias se renuevan cada mañana. Amén. ¿Ha hecho Dios algo en tu vida? ¿De dónde te ha sacado? ¿De dónde te ha tomado? Quizás teníamos una mente perversa, una mente morbosa, una mente que a todo le encontrábamos doble sentido. Hay gente así, metidos en la inmundicia, conociendo aún de Dios. Pero Dios quiere darte la mente de Cristo. Dios quiere que ya no vivas tú, sino que viva Cristo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Que seas tú en medio. Ahora, tú eres jefe en tu trabajo, en donde trabajas. Muestra a ese Cristo en tu vida. Muéstrale a esos que están trabajando contigo ahí que el Señor es el Señor de tu vida. Eres el padre de familia y trata de imponer la autoridad con gritos o con enojos o con prepotencias con tus hijos y los hieres y los dañas. ¿No está Cristo en tu corazón? Muestra el fruto del Espíritu Santo que mora dentro de ti para que tus hijos sean alcanzados plenamente para el reino de Dios. Dice el Señor, vuélvete a tu casa. Voy a pedir al ministerio que pase. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Levánteme la mano a todos aquellos que Dios ha rescatado, ha liberado. Amén. Honremos al Señor. Cuando usted levanta la mano dando la victoria, usted está diciéndole al diablo, yo te he vencido, te he dado un knockout técnico. Dios dice en su palabra, resistid al diablo, someteos a Dios y Él huirá de vosotros. ¿Podemos alabar al Señor? Podemos glorificarlo. ¿Sabe por qué? Porque en la alabanza de su pueblo el Señor está. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Ahora, ¿qué hizo el endemoniado? El que ya no es endemoniado. Dice la palabra que él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Él fue el primer misionero que Dios envió. ¿Cómo alabamos al Señor? ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso? Póngase de pie. Vamos a adorar al Señor. Vamos a glorificarlo. A decirle gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.
Muchos tal vez de nosotros, Dios nos ha sacado